Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Fabricio Ríos, el secretario general del Sindicato Policial, estará con nosotros en el día de hoy, acompañado por Patricia Noy, su vicepresidenta, y por Ricardo González, el encargado de organización de este sindicato policial, que nos estarán dando su visión de cómo viven el día a día los policías en el Uruguay de hoy. Si esperas coches, pasan tranvías. El pasado día viernes aquí en Encuentro Central tuvimos, recuerdan ustedes, una muy interesante mesa hablando de educación, empleo y seguridad. El sociólogo Gustavo Leal nos estuvo acompañando, Richard Reed, también Ricardo Ferreira, secretario general de la FOEP, hablando acerca de estos tres temas relevantes que forman, digamos, esos círculos concéntricos cercanos a los temas que hacen a lo cotidiano de la gente. Y Leal, recuerdo, mencionaba, con respecto al tema de la seguridad, como uno de esos anillos cercanos a la policía, como elemento fundamental, obviamente, para llevar adelante lo que son las normas que de alguna manera en esa materia en la República tenemos al respecto. Pero también hablaba de que en materia de seguridad había que tener una política mucho más amplia, y bueno, allí se esbozaban varias cosas que seguramente dieron para el debate, y hoy queremos de alguna manera amplificar lo que fue ese encuentro, hablando con uno de los sectores que tiene muchísimo que ver en este tema, vaya si lo tiene que ver, vinculado a la seguridad. Por eso que nos acompañan hoy, como quedó dicho en la presentación, los integrantes del sindicato policial. ¿Cómo ven ustedes, Fabricio, el tema seguridad en toda su extensión? No solamente vinculado a la tarea de ustedes, que por supuesto es muy importante y muy relevante, sino aquellas propuestas que se manejan de hablar de la seguridad como un tema integral, donde no solamente debería responder a un solo ministerio, sino ser una política de Estado. Y nosotros lo que vemos es que obviamente la seguridad empieza por la educación, ¿no? Como todo el mundo dice, y que yo creo que la primera escuela de la vida es la casa. Si uno en la casa ya no tiene la educación y los valores inculcados, después es difícil salir a enfrentar la vida de una manera sana. Por eso nosotros, más allá de que como sindicato policial reivindicamos obviamente el derecho del trabajo, el salario y un montón de cosas que seguramente estaremos hablando ahora acá en el programa, también entendemos que hay otras patas de la sociedad que tienen que trabajar para poder cambiar esta sociedad que hoy en día está muy violenta, porque lo vemos todos los días, no es una cosa que salga de nosotros, y bueno, y tratar de cambiar un poco y tratar de recuperar esos valores que se han perdido, que creo yo que son muchos, la educación en la casa. Hoy la gente está preocupada en otras cosas, como que cada uno está en su círculo, en su vida, y a veces se olvida de que hay hijos para criar, hay hijos para inculcarle valores, hay hijos que hay que llevar y educarlos, no digo que obligarlos, pero sí demostrarles que sientan el interés de que deben estudiar, de que deben formarse, y yo creo que de esa manera es una de las formas de combatir la inseguridad y la delincuencia que tenemos hoy en día. Por supuesto, como decía Fabricio, vamos a estar hablando de los temas que le preocupan a los funcionarios policiales en la actualidad, qué necesitan, qué hace falta, qué se ha hecho hasta ahora, cómo se ha venido trabajando, cuáles son los problemas, para conocer además precisamente el accionar de la policía de primera mano, en este caso con quienes ejercen esa función. Y en tu mirada, Patricia, ¿qué opinas de lo que le preguntaba Fabricio recién como un tema integral, el tema de la seguridad? ¿Coincidís? Sí, coincido mucho, como dice Fabricio. En realidad creo que es el pensamiento de todos los integrantes del sindicato, que hoy en día se han perdido muchos valores. La delincuencia ha mutado, y creo que eso es en base también un poco a la crianza que recibe cada uno en su domicilio, y bueno, están las drogas incluidas también. Es un tema bastante complejo Sí, multicausal, multifactorial. ¿Pensás que desde el sindicato puede haber un aporte a este tema? El sindicato siempre está aportando este tipo de cosas, porque desde el sindicato nos reunimos con pilas de asociaciones que siempre se acercan de una manera u otra y a escuchar la campana nuestra, y justamente es como decía un poco los compañeros, es recuperar esos valores, no es decir volver tampoco a 20, 30 años atrás, pero sí que hay cosas que se han perdido, y bueno, hacerlo como una política de Estado que se nuclee todo eso y que se pueda reencauzar
Yo creo que la enseñanza, como decía Fabricio, es un papel fundamental y todo va de la mano. Digo, esto, si no trabajamos todos juntos, es muy difícil. Ujú. No cabe duda que en materia de lo que es la enseñanza, ser maestro, ser profesor, es sin duda el ejercicio de una vocación, la importancia que se tiene cuando algo que uno realiza realmente le gusta, es su verdadera vocación. ¿Ustedes sienten que la tarea policial también es vocacional, más allá de que es un empleo y obviamente donde tienen que llevar el salario? Esto es como toda profesión. Uno entra capaz que en un momento por un buen sueldo, por buscar una estabilidad laboral, pero como todo trabajo, uno después de que está adentro lo cuida, y obviamente que los que trabajamos en esto porque nos gusta. Digo, entonces se crea como una carrera vocacional, porque uno dentro de lo que es la propia carrera después quiere seguir creciendo. Y bueno, nosotros siempre decimos del sindicato, los policías que hay hoy por hoy defienden muy bien la camiseta. Sabemos que faltan pilas de cosas, falta un poco más de reintroducción y todo ese tipo de cosas que ahora seguramente vamos a estar hablando, pero claro, es muy vocacional esto. En el caso de ustedes, ¿provienen de familia policial o son los primeros? Sí, contame a ver. Tengo mi tío, que hoy en día es fallecido, pero estuvo 32 años en la policía. Y bueno, y en mi caso particular, yo ingresé a la policía al lugar de uno de mis hermanos que lo mataron en procedimiento. Así que sí, tengo otro hermano que también está hoy en día en la policía también, hace ya 22 años. Sí. Y de lo que aquel tío te contaba o de lo que vos pudiste haber vivido con él, ¿qué diferencias notás con la policía actual? Y bueno, en aquellos tiempos la policía capaz que tenía otras facultades, tenía otras potestades que hoy en día capaz que no, se ha perdido un poquito eso. Y antes capaz que, mismo cuando yo ingresé, yo ya voy para 17 años, como que teníamos más claro lo que podíamos hacer y lo que no. Hoy en día capaz que los compañeros están con miedo del cómo pueden accionar, porque o perdés la vida o podés terminar preso, entonces ha cambiado un poquito la policía que era antes con la que es ahora. Claro, ¿hay un tema de reglas de juego, Fabricio, en todo esto? Y yo creo que sí, ¿no? El tema es que en este momento hoy la policía creo que las reglas las tiene en contra. Digo, estamos detrás de la delincuencia hoy. Por eso nosotros estamos tratando desde el sindicato de impulsar algunos cambios, tanto jurídicos como de otro tipo de reivindicaciones. Nosotros pensamos que un policía que pueda acceder a una vivienda digna, que pueda tener un sueldo digno, que no esté pensando todo el tiempo en las cuentas, en las amenazas que recibe, porque en realidad, primero lo que nosotros tenemos que entender que el policía es un trabajador. Entonces, si arrancamos de esa base es más fácil comprenderlo. Ahora sí lo vemos al policía como se veía hasta hace poco tiempo, como un número, como un represor de la sociedad, de los trabajadores, entonces ahí se complica. Ahora, cuando uno ve al policía como un trabajador, el cual se le debería respetar el horario, hacer sus 8 horas o el horario que le corresponde hacer, que tenga asignado, y después dedicarse a su familia, entonces uno ahí empieza a entender de que el policía también tiene las mismas cuentas que cualquier persona, de que las cuentas le generan un estrés como cualquier persona, el no llegar a fin de mes le genera un problema más, y a eso le tenemos que sumar que el policía tiene un día a día que es muy violento, donde se ven un montón de cosas, puede ver en un accidente el fallecimiento de un bebé, de un niño, de una mujer, de un familiar, o sea, nunca sabés qué es lo que te podés encontrar. Entonces, por eso nosotros apostamos a que esto cambie, a que el policía se lo vea y se lo trate como lo que es, un trabajador más de este país que trabaja por un sueldo. Sí, tú mencionabas el tema del acceso a la vivienda como policía, y uno podría pensar, el televidente podría pensar, bueno, yo soy empleado público, yo soy carpintero, soy abogado, también necesito acceder a mi vivienda. ¿Por qué está la particularidad del policía? Es por aquello de que muchas veces se ha dicho que los policías residen en lugares donde quizás en el mismo barrio haya personas que luego tienen que combatir. Mira, ¿O es un mito eso? No, es verdad. En el último censo que el Ministerio sacó hace 4 o 5 años, dio como resultado que tenemos cerca de 1000 compañeros que viven en zona roja. Entonces nosotros, en la última rendición de cuenta importante que hubo, se aprobó un proyecto donde nos descuentan el 1% para el tema de viviendas, y creemos que es un tema prioritario. Estamos hablando que hace 3 años que nos están descontando ese 1% y hasta ahora se han dado 70 viviendas.
Entonces creemos que si tenemos 1000 compañeros hace 4 o 5 años que fue ese censo, que hoy nosotros a la interna del sindicato sabemos que son muchos más, estos compañeros deben ascender a una vivienda digna. Pero además, mira esto, un policía puede acceder a un alquiler promedio, que es lo que accede un policía, de 15.000 pesos. Vos me decís, perfectamente puede pagar un préstamo para comprar una casa. Bueno, el policía no puede acceder a un préstamo de vivienda, por ejemplo, hoy en día, pero sí puede pagar 15.000 pesos de alquiler. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el policía terminó en zonas rojas? Primero porque los que venimos desde antes del 2010 y antes del 2005, que fue la recuperación salarial que tuvo mayor la institución, el policía no tenía otra que irse vamos a decir, al anillo de lo que es la ciudad. Y luego la única forma o el único acceso que tenía a dinero para comprar algo fue el préstamo UBI que sacó el Banco República, que en realidad eso no te da la plata que vos sacás, que es en base a tu sueldo. El porcentaje no te da más que para poder acceder a un terreno o a una casa precaria en alguna zona roja, y que generalmente las casas tampoco están a veces ni son habitables. Pero bueno, es lo que accede el policía también tiene derecho a tener su vivienda. El tema es que, como decía Ricardo, en el 2015 se aprueba en la ley de presupuesto un fideicomiso donde se crea una cuenta donde va parte de un 1% que se nos descuenta a los policías, que si tomamos como base un sueldo de 30.000 pesos hablamos de unos 300 pesos. Seríamos los de abajo, ¿no? Para el porcentaje sube. Si vos calculás los años que tiene, debe haber una plata como para poder empezar por lo menos a marcar la cancha en lo que es alguna política de vivienda para el policía. Y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de solución en ese tema. Este año nosotros vamos a apostar fuerte en eso, vamos a tratar de ver a ver si se puede encontrar alguna brecha, dónde o cómo, o la forma de trabajar, obviamente, conjunto con el Ministerio del Interior, para poder empezar se dieron algunas casas, creo que se entregaron 70 viviendas, y creo que de ese fondo también se ha solventado algún alquiler o algún compañero que ha sufrido que le han prendido fuego a la casa o que hace algún tipo de amenaza, comprobado obviamente, pero como política de vivienda en este momento no tenemos nada, y bueno, y eso lo sufren los policías todos los días, ¿no? Claro, ¿y esas 70 casas que se entregaron, en qué modalidad fue? Esa fue a través de la agencia Vivienda, que fue la compra, tipo compra de vivienda usada, en lugares donde el Ministerio de Vivienda tenía vivienda que estaban desocupadas, los policías pudieron acceder a esa compra de vivienda, que tampoco es lo ideal, porque en realidad nosotros capaz que preferimos también que se cree, nunca hablamos de cooperativas de jetos policiales, sino la idea es integrarnos a la sociedad y que se puedan integrar, pero sí buscar una política donde pueda abarcar más personas. Claro. Como decía él, a ver, si nos pueden descontar 15.000 pesos del sueldo a través de la Contaduría General de la Nación para una garantía de alquiler, no puede ser que no tengamos la chance de poder pagar una vivienda propia que generalmente no llega a los 7.000 o 8.000 pesos. Claro, en el caso ahí no hay un tema de género, lo que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿no? O sea, la mujer policía lo vive exactamente igual que el hombre. Exactamente, igual sí, tenemos el mismo sueldo, tenemos los mismos descuentos. Muchas mujeres policías somos madres solteras que llevamos a cuesta la casa, todo, pero sí, es como dicen ellos, es muy difícil acceder, no hay un plan que diga, como dicen ellos, si a vos te pueden descontar 15, 16.000 pesos de la contaduría, que se cree algo para que, bueno, un monto mínimo, obviamente, porque una vivienda jamás, una cuota nunca se te va a ese precio, pero todavía no está nada implementado. ¿Cómo ha venido durante estos últimos años, si es que ha crecido el número de ingresos de mujeres a la policía? Sí, se ha incrementado bastante, inclusive... ¿Tienen claro en cuánto aproximadamente? No tengo un número. Sé que sí, por ejemplo, donde se ha visto reflejado mucho ha sido en la Guardia Republicana, que anteriormente no se veían, lo que era coraceros o granaderos, no veías muchas mujeres, y sin embargo hoy en día se ha incrementado mucho el ingreso de los femeninos. Bien, ¿cómo está el tema de la Carta Orgánica Policial, Fabricio? ¿Hay que actualizarlo?
es una carta que se adapta a los tiempos que corren. Digo, para entrar en lo general, después iremos a lo particular en cada uno de estos temas. Y en algunas cosas sí, en otras no. A ver. Por ejemplo, en la parte que hoy te comentaba sobre nosotros el mayor problema que tenemos y que ahora en mayo vamos a plantear un proyecto de ley de presunta legítima defensa. Nosotros veníamos manejándonos con un proyecto de primero que habían manejado los Bordaberry, después el otro la calle Pou, pero bueno, como se nos dio un tinte como que era político, como que lo dejamos de lado y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro propio proyecto y ya sumarle algunas otras cosas más que veamos que son necesarias. Y es la parte de la legítima defensa, ¿no? Que está estipulado tanto en el Código de Proceso Penal, tanto en el reglamento de disciplina de la policía y tanto en la ley orgánica. Pero en realidad tenemos un vacío. Ni en la suma de los tres podemos lograr que cuando el policía tiene que reprimir una situación con el arma de reglamento donde hay un herido o puede perder la vida de un delincuente, el policía termina emplazado, o termina con procesado, o sea, si no se le puede comprobar que fue en legítima defensa, el policía termina en problemas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es justamente eso, que haya una presunción de que el policía actuó de buena fe, muy lejos de lo que dicen del gatillo fácil, porque no tiene nada que ver con el gatillo fácil. Acá lo que nosotros decimos es, cuando un policía está en un procedimiento y actúa o tiene que usar el arma de reglamento, obviamente que se lo investigue, pero no que se lo complique en su labor. O sea, que siga la investigación por paralelo y que el policía pueda seguir trabajando normalmente. Después, bueno, que la fiscalía haga la investigación y que no, porque a veces hay situaciones donde prácticamente termina el policía como el actor de lo que pasó en todas las situaciones, y a veces son situaciones que son o de violencia o de cosas que habría que darle más importancia y terminamos poniendo como punto fijo de atención a la actuación del policía, si actuó bien, si actuó mal, y nos olvidamos de lo que realmente es, que fue un delito o fue, porque siempre el policía intenta actuar de buena fe, trata no solo de reprimir un delito, sino a veces tiene que tratar de que no haya daños a terceros. Entonces, a veces es complicado entender eso. Entonces, la delincuencia también es muy viva, tiene un buen conocimiento, sabe que conoce muy bien las leyes, actúan muy bien y a veces hasta montan circos o cosas que nosotros vemos que decimos, la verdad que... Y a veces hasta son creíbles las cosas que hacen. Claro. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que sacar la vista del policía. Que se lo investigue, sí, como todo, pero que sea paralelo y no que sea el centro de atención cuando tenemos un delito y terminamos un poco menos que queriendo linchar a un policía porque... ¿Querés hablar de esto? Dame un segundo, Ricardo, sí. porque hacemos una pausa. Es un tema sumamente interesante, tiene que ver con las garantías también para el ciudadano, el tema de la legítima defensa, así que les propongo esta pausa y luego seguimos hablando con los representantes del sindicato policial aquí en Encuentro Central. Seguimos dialogando con los representantes del sindicato policial aquí en Encuentro Central. Antes de la pausa había quedado pendiente, Ricardo, hablar de este proyecto vinculado a la presunta legítima defensa. Exactamente. ¿Por qué es presunta? Mira, para nosotros es importantísimo como sindicato brindarle esa normativa legal para que cuando el policía vaya a declarar, por lo menos no entre perdiendo, como decimos nosotros en la jerga, sino que hay una presunción de que el compañero hizo las cosas bien. Y también lo vemos importante para los propios compañeros en el momento de actuar. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros que le ha costado la vida. La duda de decir, bueno, si hago esto termino en la cárcel. Entonces creo que es eso, dotarlo de normas legales donde las reglas sean claras, actúe de tal manera, y estuvo bien. Y no como nos ven ahora, que muchas veces vamos a declarar una fiscalía y no sabemos si salimos. Entonces va por ese lado.
La legislación quiso ser extremadamente garantista con el ciudadano. Le saco el extremadamente, quiso ser garantista con el ciudadano. Igualmente Sí. ahora ya hay actores políticos de izquierda que son los que son resistentes a esto, que han hecho declaraciones de que para brindar seguridad hay que haber represión y que no hay que tenerle miedo a la represión. O sea, la represión bien entendida, no mal entendida. Y esto es así, porque si no es imposible. ¿Cómo vos frenás una delincuencia que viene creciendo, que está bien armada? Yo no digo mejor que la policía, porque la policía está bien armada. El problema es que la delincuencia no tiene normas, no tiene leyes ni nada o sea, ellos vienen y disparan, no tienen el mínimo problema. El policía no, el policía tiene que actuar bajo las reglamentaciones y las leyes que tiene que cumplir, ¿no? Esa es la gran diferencia. Como decía Ricardo, ese segundo donde el policía duda puede ser el segundo donde el policía puede perder la vida o puede ser procesado, o en este momento, si realmente se le determina que actuó en legítima defensa, podría quedar libre. Nosotros hemos tenido malas experiencias en esto, donde son casos que, a ver, te pongo un ejemplo. Sí. Un arma de plástico. Uno no sabe si el delincuente tiene un arma de plástico o no. Uno sabe que el delincuente tiene un arma que te está apuntando. Entonces, todas esas cosas, todo eso, porque se va a hacer detallado. Incluso hemos hecho un análisis de todos los casos que el sindicato ha llevado adelante con el equipo jurídico, y que incluso se va a hacer detallado para cada situación, cómo se debería actuar, para que queden las reglas claras, como decía Ricardo, para que el policía sepa cómo tiene que actuar en cada situación, y no actuar y ver si realmente después la legítima defensa lo salva, o si en realidad la situación le juega en contra y termina procesado perdiendo el trabajo, que es lo que hoy al policía lo aqueja. Es eso, es tratar de solucionar eso. ¿Es una traba hoy para el accionar policial? Sí, mira, ¿Pesa en la cabeza del policía eso? Sí, agregando un poquito lo que dicen los compañeros, sabés que nosotros en ámbitos tripartitos que hemos tenido con el Ministerio del Interior, por ejemplo, lo que ellos manifiestan es que más allá del nuevo Código de Proceso Penal, siempre está la ley de procedimiento policial, que nosotros nos tenemos que apegar a ella. Pero ahí tenés como una diferencia entre algunas cosas que dice el Código de Proceso Penal y la Ley de Procedimiento Policial. Y eso creo que se debe un poquito también a la falta de capacitación a los compañeros en este proceso de cambio, de dejar un poco en claro en base a qué se tienen que apegar, porque de repente los compañeros se apegan a la Ley de Procedimiento Policial, pero después cuando terminan en un juzgado les caen con el código, que capaz que no se entiende de la misma manera. Si será tanto la disyuntiva que nos ha pasado, de que a nivel de fiscalía y juzgado penal los compañeros se archiva el caso, por decirlo de una forma, pero a nivel administrativo, dentro de lo que es la jefatura, donde sea, son sancionados. O sea, un fiscal ante un hecho no encontró que fue responsable, archivó, pero a nivel interno, sí, lo sumaríamos y hasta le damos la baja. Entonces, se podría decir que el tema de la legítima defensa hoy, al margen de las reivindicaciones estrictamente que tienen vinculación con el trabajo que realizan ustedes, es el tema más relevante. Y sí, es uno de los más importantes, porque como volvemos a lo mismo, darle la claridad a los compañeros de que cuando van a actuar no duden. Estas son las reglas son claras, y bueno, esta es la forma de actuar. Y entonces va por ese lado. Claro. ¿Qué opinión hay en el ambiente político con respecto a este proyecto de ley? ¿Qué voluntades se pueden recoger? Y hay de todo, ¿no? Hoy las voluntades son todas positivas, supongo que porque es un año electoral, entonces como que... Pero no es lo mismo hoy, no es el mismo clima de hoy que había el año pasado, por ejemplo, porque esto además nosotros no lo venimos desde ahora, venimos hace mucho tiempo que venimos impulsando, incluso antiguamente ya habíamos impulsado otro, no era un proyecto de ley, pero era como un anexo al manual
de procedimiento policial, donde también hacíamos una clasificación de las situaciones, cómo, o sea, se clasificaba a la persona, por ejemplo, si estaba armada con un cuchillo, si estaba armada con un arma de fuego, si estaba desarmada, cómo debería actuar el policía en esa situación. Se lo entregamos en mano a Bonomi en una reunión, pero no tuvo andamiento tampoco. Entonces, el tiempo nos dio la razón porque seguimos con la misma problemática. Fallecieron compañeros por dudar en un segundo de si usar el arma de reglamento o no. Y bueno, y para nosotros ese segundo es tener la regla clara, capacitar al policía de que tenga en claro bien cuándo tiene que utilizar el arma de reglamento, y corre por ahí. Claro. La capacitación es importante. Y hoy en día, lamentablemente, nosotros consideramos que 6 meses que hay de capacitación para ser un policía ejecutivo es muy poco. Y también habría que cambiar algunas cosas, ¿no?, dentro de lo que es la escuela de policía. O sea, dejar un poco algunas prácticas y pasar a otras cosas, como actualizarnos o sea, no entrenarnos igual como lo entrenaron hace 20, 30 años atrás. No, que el policía empiece a tener realmente una capacitación donde sepa de leyes, sepa mucho de leyes. O sea, que no sepa tanto quizá del saludo policial, del saludo a cosas que no le ponen en riesgo la vida, y sí en estas cosas que son importantes. Claro, salir de la casa, de su hogar, a trabajar sin saber si uno va a regresar, es un ingrediente no menor, para nada menor, y que pesa muchísimo. La ciencia se ha encargado de trabajar estos temas, lo que en un principio podía ser depresión o tristeza, la ciencia determina que se trata de un estrés postraumático, que lo vive, en el caso de ustedes, lo viven como trabajadores, lo viven otros trabajadores también que pasan por situaciones complejas. ¿El sindicato trabaja estos temas? Trabaja, es un gran tema el estrés funcional, porque hoy por hoy dentro de lo que es la institución nosotros dentro de la última ley jubilatoria que hubo, hay un párrafo que es un seguro transitorio de incapacidad parcial. Entonces, claro, todos esos compañeros que tal vez muchas veces van a buscar asistencia a una policlínica y ese estrés que está desbordada, con mucho atraso, y de arranque ya el ir es saber que te van a sacar el arma. O sea, consultar, mirá, me pasa tal cosa, ¿cómo lo puedo encarar? Bueno, ya sabés que te van a desarmar, entonces ya te genera un prejuicio. Después caes a esa policlínica al STIP, como le decimos nosotros, después de los 60 días de que está certificado por el tema de estrés. Bueno, ¿Qué es el STIP? El STIP es un seguro transitorio, un subsidio transitorio de incapacidad parcial, que cuando caes ahí adentro puedes estar hasta 3 años y cobrar el 65% del sueldo. Entonces, claro, un compañero que va desbordado cae en ese subsidio, por decirlo de una forma, ya con los problemas económicos que muchas veces tenemos, que se te reduzca el sueldo y que después a los 3 años decidan si sos apto nuevamente para la tarea o si te damos la baja, porque... Pero mirá, si estará mal redactado, y te digo, para que tenga, es la ley 18.405, y los artículos que nosotros queremos modificar es el 3, el 7 y el 10. Hace poco hubo el caso de una compañera que por cáncer de mama la dieron de baja. Y lo más lindo es que se la da de baja en el hospital policial, pero en el privado, porque ella también era funcionaria de un privado, se la mantuvo y se la aguantó. Y ella nos contaba la vivencia. Entonces, ¿qué pasa? Ella no tenía causal jubilatorio. Ella entró dentro de lo que es el STIP, al no tener causal jubilatorio, se le dio de baja. O sea, se te da de baja justo cuando arrancás con una enfermedad, que no sabes cuál es el futuro en ese momento, que tenés los costos que tenés, porque análisis, tratamiento, es mayor, y nosotros en el Ministerio del Interior no tenemos mejor idea que darle la baja a esa compañera. Nos pasó con otro compañero también que por suerte también pudimos revertirle la situación y que lo tomaran como iba con su escalafón de apoyo, que se le llama administrativo, que también después de una sobrecarga de horario en el CONCAR, él va hacia el trabajo, hacia el 222, se duerme en la moto y se choca un árbol y queda en silla de ruedas. Y a él le pasó lo mismo, porque en realidad
en la función ejecutiva, si vos te cortás la falange, ya no podés realizar la función ejecutiva, pero no quiere decir que no puedas cumplir otra función. Y estamos hablando de un ministerio que tiene varios lugares donde pueden trabajar los compañeros. Estamos hablando de un ministerio que toma becarios para atender la comisaría, cuando en realidad podría también darle a estos compañeros que están con una discapacidad, para que no pierdan el ámbito, para que no pierdan el trabajo, pueden atender perfectamente esas comisarías. Tenemos la parte de las cámaras donde pueden mirar esas personas, cámaras, podemos escuchar también el trabajo interno. O sea, tenemos un hospital policial que es enorme y que tiene infinidades de funciones para cualquier persona, donde podían entrar estos compañeros que a veces en un servicio quedan con una discapacidad, y bueno, hoy en día es la jubilación o la destitución si no tenés el causal jubilatorio. Nosotros esto lo entendemos que está mal por todos los lados, porque si estamos apoyando una ley donde para que haya un porcentaje para discapacitados, que se cumpla, o sea, la ley ya está en la parte pública, dicen que para los militares y para la policía no corre, bueno, hagámosla que sea para la policía también, cortamos con las leyes que dicen menos para la policía, menos para los militares, e integremos a la policía en todas estas cosas, porque si no es muy difícil cambiar la visión de la policía, porque en realidad para mí, o sea, y me hago cargo de lo que digo, para mí es un acto discriminatorio que un compañero que esté en un procedimiento y que tenga una discapacidad, el Ministerio del Interior lo tenga 3 años con el 65% del sueldo, que en caso de que no sea una lesión que vos puedas hacer otra cosa, tampoco podés trabajar, y si no te recuperás, te da la baja. Entonces me parece que estamos haciendo una discriminación por una razón, por una ley que no queremos cambiarla o que no queremos hacer una modificación. Y que tiene solución porque la hay, porque es como te digo, el Ministerio tiene muchos lugares donde podemos ubicar a estos compañeros. Patricia, ¿cómo se trabaja desde el sindicato los casos de acoso sexual o de violencia de género, que en muchos casos hemos visto han ocurrido por parte de funcionarios policiales contra sus parejas, que también son o funcionarios policiales o no? Bueno, hoy en día nosotros trabajamos con la Comisión de Género del PIT-CNT, aparte también tenemos un compañero que trabaja directo con género del Ministerio del Interior, y gracias a Dios hoy en día las compañeras tienen un lugar, acuden mucho al sindicato cuando sufren cualquier tipo de acoso laboral o alguna violencia doméstica por parte de su pareja, que muchas veces concurren a una dependencia y no sienten que no están apoyadas, entonces concurren al sindicato, donde bueno, obviamente nosotros los apoyamos, los orientamos en las denuncias y los pasos a realizar. ¿Cuáles son fundamentalmente esos pasos o cómo acompaña el sindicato? Bueno, nosotros primero que nada, como te digo, siempre lo presentamos ante la Comisión de Género del Ministerio del Interior para que empiece a trabajarse el caso. Que viene haciendo un buen trabajo además, ¿no? Sí, igual tenemos algunos temitas, por ejemplo, hay protocolos de violencia doméstica que están siendo mal aplicados, porque por ejemplo, si una compañera funcionaria policial y denuncia de violencia doméstica, se le aplica el protocolo y se desarma, siendo ella la víctima, eso le genera un prejuicio porque no puede hacer 222, porque no puede viajar uniformada. Claro. O sea, lo mismo pasa también con compañeros que a veces son denunciados y todavía ni siquiera se abre la investigación, lo vemos bien, que sí al momento de recibir la denuncia se han desarmado, pero de repente por un lapso de 48 horas, hasta investigar bien cómo fue el tema. Pero pasa muchas veces que los compañeros los denuncian, la denuncia terminó siendo falsa, pero después para que te devuelvan el arma por el gran atraso y la gran cantidad de denuncias que hay, pueden estar hasta 1 año o 2 sin volver a armarse, aparte de que, bueno, salió una orden de que todos esos policías que son desarmados los pasan al INR, a trabajar en las cárceles, que te podrás imaginar, si vos venís
Claro. Pongámosle que el caso sea cierto, que vos venís con un tema de violencia y todo, lo trasladás a trabajar en una cárcel, donde la violencia se incrementa aún más. Los propios compañeros los rechazan por ya saber que vienen por violencia doméstica. Es todo un caso bastante... ¿Les preocupa esto? Le preocupa en el momento que, como decía la compañera, esa parte del protocolo de pasarte a prestar servicio en INR le ha costado la vida a compañeros. Tenemos un caso en la seccional Quinta de la Paz que el compañero, a raíz también en tema de denuncia de violencia doméstica, le sale de un día para el otro el pase a INR y se termina suicidando. Entonces no vemos que hay una contención integral por parte del Ministerio sobre este tema. Mira, nosotros el otro día consultamos con el equipo jurídico y por acoso sexual están yendo a consultar 20 personas por semana, más 20, o menos. 20 policías. 20 policías por semana es lo que nos dijeron que van a consultar por el tema. Después, bueno, si llevan adelante la denuncia o no, ya eso depende de lo que hablen ahí, de lo que le aconsejen, de las pruebas que haya, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que hay que dejar en claro, porque está bueno decirlo, que con la llegada de los sindicatos policiales estas cosas como que se cortaron un poco en la policía, porque lo que estamos antes de 2005, porque yo creo que hay en tres etapas tendríamos que vivir un poco las cosas. Antes del 2005, cuando era un sistema vertical cerrado, donde el comisario era el que te decía lo que tenías que hacer y si no lo hacías te terminabas afuera de la institución porque funcionaba así. En pocas palabras se resume así. Pasamos a otra etapa del 2005 en adelante, donde los sindicatos policiales empiezan a denunciar estas cosas, empiezan a bajar, donde hubo una resistencia también de parte de la jerarquía hacia los sindicatos, porque ellos lo que veían era que el sindicato lo que les estaba sacando era ese poder que ellos tenían dentro de sus unidades, porque es la realidad. Nosotros lo que hicimos fue empezar a denunciar todas las irregularidades que no se denunciaban antes, porque vos imaginate yo como policía, si sigo la ley orgánica, mi denuncia quería a mi superior inmediato. Y generalmente el superior inmediato quizás era el que me estaba generando, claro, la denuncia. Ahí va, entonces no quedaba nada, entonces era imposible. Hoy en día los compañeros lo que tienen la posibilidad es de venir al sindicato y de hacer la denuncia. Hacían la denuncia y quedaban nada, ¿no? Eran protegidos por los mismos superiores. Claro. Y hay algo que es importantísimo que decía Patricia hace un ratito, que el compañero sienta que hay un sindicato que sabe dónde puede acudir y donde va a haber un par, que ese par lo va a orientar de la mejor manera, lo va a acompañar como se hace con pilas de compañeros, porque en realidad el que llega al sindicato con un problema después se va a encontrar con un grupo humano que está dispuesto a darle una mano y una asesoría legal integral que tiene de un Estado de abogado que también que aporta en esto, ¿no? En lo que es la contención, en buscar la forma y los mecanismos de darle soluciones. Claro, vamos a hacer una pausa y luego de la misma me cuentan y le cuentan a los televidentes si esta realidad que están mostrando ustedes es netamente capitalina o se reproduce en el resto del país. Hacemos una pausa y ya venimos. Ingresamos al tramo final de este diálogo que venimos manteniendo aquí en Encuentro Central con los representantes del sindicato policial, y antes de la pausa habíamos planteado si los temas que se manejaron aquí, los que pusimos sobre la mesa en estos dos bloques anteriores, corresponden a una realidad capitalina o se puede aplicar a todo el país. No, totalmente se aplica a todo el país. No hay Es diferencias. más, Y empeora la y situación. empeora. Muchas veces ¿En en qué el sentido? interior los policías están peor, aunque no lo crean, que los policías de Montevideo. Parece que muchas veces, Fabricio, en la interna le hablamos que como que cada departamento tiene su librito y a veces lo que es lo que sale del ministerio no llega a diferentes jefaturas. Entonces, claro, a veces el sindicato cuando recorre se encuentra con esa realidad. Mira, Claro. nosotros tenemos policías en el interior que hacen 400 horas, cuando su contrato es por 192, entonces vos decís, bueno, y esas horas que no se las pagan, se las regalan, no van a la casa, prácticamente viven en las comisarías, pasa mucho en campaña,
las condiciones edilicias de los destacamentos en algunos lados son totalmente precarios. ¿Pero por qué ocurre no hay- eso? Porque están cerca y bueno, te quedás acá y ¿por qué esa diferencia de horas que es casi el doble? O es el No, doble en porque realidad. en realidad Sí. es como que han utilizado la mayor parte de los funcionarios, sí, bien se dice para las zonas más conflictivas, Ujú. que es Montevideo, Canelones, San José, y claro, han dejado un poco descubierto el interior del país donde hay muy pocos funcionarios, entonces para cubrir las dependencias tienen que realizarlo ellos Ujú. con la recarga horaria. Claro, y eso impacta obviamente en el trabajo del policía y aparte es un tema de falta de justicia salarial o de equidad salarial. Y el mismo problema lo tenemos en bomberos. Bueno, bomberos realmente está ¿Qué pasa con la bomberos? situación. Los bomberos también ellos tienen contractualmente un horario de 192 horas, pero ellos hoy en día están realizando una recarga horaria de 24 por 48. Trabajan Ujú. 24 horas, descansan 2 días. Que bueno, para esa recarga ellos tendrían que tener por al menos 2 o 3 saltos en el mes. Saltos se le dice que libran una guardia, Sí. pero no lo están teniendo también por la falta de personal. Entonces los bomberos hoy en día te hacen de 240 a 260 horas, más sumarle el 272, o sea, y que a veces si hay incendios muy grandes los llaman también para que cubran la guardia. Y también las condiciones edilicias de los destacamentos bomberos son bastante pésimas, como al igual el equipamiento. Hemos tenido los últimos equipos que les han comprado, tenemos un compañero que la mica se le derritió y el traje se le empezó a prender fuego, o sea, tenemos un bombero que no puede entrar a apagar un incendio porque tiene que estar cuidando que no se prenda fuego. Esa situación en bomberos parece ser de larga data, de hace muchísimos años, ¿no? Sí, venimos trabajando, inclusive realizamos la denuncia en el Parlamento, donde allí nos manifestaron que había en vigencia una ley que se había aprobado, un decreto que se había aprobado que debían pasar personal del Ministerio de Defensa para el Ministerio del Interior para cubrir bomberos y otras áreas. Tomamos conocimiento que de eso pasaron solamente 32. Ujú. Después se completó un total de 130 funcionarios que fueron para otras reparticiones, pero en realidad para bomberos solamente 32. Lo venimos trabajando en ámbitos tripartitos con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo para ver si logramos que eso se cumpla realmente, pero bueno, no sé, hay una rigidez entre ambos ministerios que no quiere prestar el personal. Claro, ¿el voluntariado podría ser una alternativa a esto en el caso de bomberos? Y lo que pasa que, bueno, en el voluntariado, en realidad vos lo que precisás, porque en realidad voluntariado, acá nosotros tenemos Zafrales, por ejemplo, vos lo que precisás es un bombero que esté capacitado, Claro. que tenga un entrenamiento, que capaz un voluntario, un bombero voluntario, yo creo que con el régimen que tenemos acá, Imposible. no funcionaría el tema Ujú. del voluntariado. Eh, Yo- Es un poco de todo también, ¿no? Porque el horario que por un lado sabemos que faltan 700, 800 bomberos, porque eso es una realidad, y no creemos que sea traer gente voluntaria, pero también te encontrás con una flota móvil que es obsoleta, y como decía la compañera, muchas veces las condiciones de trabajo de que un bombero, por lo que marca la normativa, tendría que tener 2 trajes de incendio, y muchas veces hay 3, 4, 5 y se comparte Ujú. entre ellos. Entonces estamos lejos, en ese sentido estamos lejos. Claro. También tenemos las distancias. Muchos bomberos, al igual que la republicana, pero los bomberos son del interior. Tenemos bomberos de Rivera, Artigas, que vienen a trabajar a Maldonado, Colonia, o sea, los viajes también hacen 24 horas. En esos casos ellos tienen un régimen diferente, pero igualmente pierden 24 horas capaz en el día en viaje, que Ujú. muchas veces pasa también de que van a la terminal, ya hay largas colas, hay donde hayan 2 policías más para subir a ese ómnibus, ya ellos no pueden costearse Ujú. El pasaje. el pasaje, entonces tienen que aguardar al otro y así pasan, ¿no? Y a veces han pasado 10 horas en la terminal esperando para poder ir a su casa. Ujú. ¿Qué posición tiene el sindicato con respecto al planteo del senador Jorge Larrañaga, que ya recolectó las firmas para la puesta a consideración de la ciudadanía de militares ejerciendo la función policial? Mira, la postura nuestra es no rotundo. Nosotros pensamos que la tarea del policía la tiene que hacer el policía. Lo que sí es que lo que precisamos son las garantías. Precisamos las normas que nos den las garantías para poder trabajar.
la salida de los militares a la calle, o sea, no sé, no le veo el sentido de qué, de generar un miedo más a la sociedad, porque otra cosa no podría verle qué es lo que podría mejorar un militar en la calle hoy en día, cuando tenemos policía que en realidad lo único que le falta para poder actuar bien son reglas claras. Entonces, hagamos esas reglas claras, dejemos a los militares para hacer su trabajo y hacer sus cosas, y démosle a la policía las reglamentaciones jurídicas para que puedan actuar y que puedan combatir la delincuencia, porque realmente es el trabajo de la policía. Por eso la postura nuestra del sindicato, estamos obviamente en contra de la propuesta del senador Larrañaga, ¿no? En lo netamente salarial, ¿cuál es la realidad hoy? Trazando líneas de comparaciones que se puedan tomar como referencia, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta que una canasta básica en el Uruguay anda en los 80.000 pesos, el sueldo de un agente cuando recién entra es 27.000 pesos en la mano. A una familia 27.000 pesos en la mano. Para una familia tipo, obviamente que no da. Entonces ahí es un gran problema en realidad, porque ahí tenés que o hacer 222 o ahí entra el factor multiempleo, el que tenemos compañeros que trabajan en pila de cosas para poder llegar a tener un sueldo digno. Entonces tenemos ese policía que hace 8 horas de servicio más 8 horas de otro tipo de trabajo y el 222. Entonces, igualmente no podemos dejar de reconocer que veníamos de ganar antes del 2005 4.900 pesos. Del 2005 al 2010 hubo un incremento que creo que llegamos a los 9.000 por ahí. Y bueno, y en el gobierno de Mujica, que fue donde vino la mayor aumento salarial, que prácticamente pasamos a ganar el doble. Claro, sí, fue un 53% de aumento que hubo en ese momento. Entonces, claro, pues yo te decía dividir las etapas, porque hoy el policía que entra hoy no ve lo que ganábamos antes del 2005, no vio todo el proceso de los sindicatos policiales, o sea, no solo la parte salarial, sino el blanqueamiento del 222, que se le grave el Montepío, los aumentos de salario, la nocturnidad que conseguimos ahora, que se empezó a pagar el mes pasado con un montón de problemas, pero bueno, el derecho está y se le está pagando a los policías. Entonces todos esos derechos que hemos peleado, que hemos logrado a la policía, el policía que entra mañana no lo ve. El que lo ve es el que viene de atrás peleándola con nosotros. Claro, eso es otra de los tantos temas que tenemos que en la interna, que como decía, nosotros yo entré en el 2000 ganando 4.500 pesos. Si lo llevo a lo que es hoy, hubiera mejora. Pero claro, desde hace 5 o 6 años atrás, es real que dentro del Ministerio del Interior hubo mucho incremento de personal. Entonces, claro, toda esa gente nueva que entró no vio todo lo que costó llegar a esto. Igualmente no dejamos de reconocer, ¿no?, que para la función que cumple el policía, que es como bien decías tú hoy, que salimos y no sabemos si regresamos, y más hoy en día cómo se ha incrementado la violencia contra la policía, que ya de por sí, por ser policía, no es el respeto que había antes, de que uno veía un policía y decía, bueno, no, hoy en día te atacan solamente por el hecho de ser policía. Entonces, para la función que cumple el policía, obviamente que el sueldo no es el adecuado. ¿Y por dónde pueden pasar, digamos, lograr una mayor ingreso salarial? Ya sabemos que en el caso de la policía esto tiene que ver con el presupuesto, pero me refiero a que hay algunas otras alternativas. Y yo creo que va por ese lado. Solamente. A esperar ahora el próximo año y bueno, sentarse a buscarle la vuelta, a conversar. Desde el sindicato nosotros venimos haciendo también... Digo, porque el tema de la vivienda, por ejemplo, podría ser también algo que favorezca el hecho de motivar esa... Nosotros creemos que el tema de la vivienda en realidad tendría que ser un tema de primera línea, porque nos están descontando del sueldo para financiar esas viviendas. Entonces es algo anecdótico, no se tendría ni que conversar, se tendría que buscar una política clara y decir, bueno, vamos por este lado y busquemos la solución. Arranquemos con esos 1.000 compañeros que están en situaciones complicadas y después le demos una solución habitacional a todos. Sí, esos 1.000 estamos hablando de todo el país. Y esos 1.000 es el censo hace 4 años del Ministerio. Nosotros tenemos un censo hoy por hoy que es un poquito más amplio. Pero además ahora tenés que sumarle al interior, porque ahora tenemos barrios conflictivos también en el interior, que antes no los teníamos. Entonces también tenemos que sumar a esos compañeros, porque el interior hoy en día está
tan complicado como, obviamente que no es lo mismo que la zona metropolitana obviamente que es lo más complicado, pero en el interior, para un departamento donde el delito más común era el arrebato, hoy una rapiña ya es algo, y ya un homicidio, ya como que, o sea, van cambiando, entonces también la gente como que eso lo percibe. Claro. Y percibe también todos estos temas que estuvimos conversando de la policía. Sí, decía el viernes pasado en el programa que mantuvimos, que yo hacía referencia al comienzo de este encuentro, Gustavo Leal decía que la solución, o una de las soluciones que se planteaban en materia de seguridad, no era tener más policías, que no se solucionaba con tener más policías. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes como sindicato? Hoy por cápita, Sí. estamos a nivel personal, estamos bien. El tema es cómo ubicamos a esos policías. Ujú. Si me parece por un lado de la reorganización y tirar un poquito más lo que es la zona metropolitana y expandirla un poco a la policía a nivel nacional. Tenemos un caso como Colonia, que es un lugar muy grande, tenés 260 policías trabajando. Me parece que es muy poca gente para un departamento tan amplio. Montevideo. Montevideo y por hoy la fuerza efectiva anda en los 11.000. Igualmente es como un poco como dice también la distribución, ¿no? El tema de esto de las custodias por violencia doméstica lleva a una gran cantidad de policías también, que eso capaz que si se regulariza tendríamos una mayor cantidad de funcionarios en la calle. Igualmente siempre faltan policías, totalmente eso. Creo que no está en discusión, pero sí hay una mala distribución hoy en día de los policías ejecutivos. El cambio que se realizó hace ya un tiempo de dejar de lado, digamos, las seccionales y trabajar por zonas, ¿cómo impactó eso? Impactó más que nada a la gente, ¿no? Porque la gente es la que llevó al tapete esa situación de que uno va a hacer la denuncia, antes te iba a la comisaría, denunciaba, también en la parte yo creo que de investigación y todo, porque siempre alguien iba a la comisaría y llevaba la información. Fue una cosa que se notó el cambio y que cualquier persona que vos le preguntás qué es lo que ve mal en la policía te va a decir que no hay nadie en la comisaría, porque la comisaría es un lugar de referencia de la persona del barrio, donde iba a hacer la denuncia, donde iba a hacer un montón de trámites, que hoy en día se encuentra con que va y está prácticamente vacía. Hay 1 o 2 personas que están atendiendo. Y después lo que es la zona, bueno, pero eso ya es más operativo, no Claro. es tanto de trabajo como la comunitaria. En algunos lugares funcionaba muy bien, pero también por esto que decía Patricia y un montón de cosas. Imagínate que tenés una policía que te hace custodia de lo que es 10-10, que son de violencia doméstica. Hubo un momento que tuvimos prácticamente entre 600 y 800 efectivos afectados a esas custodias en un Montevideo. Se hará una baja en la seguridad pública, ¿no? Policías con certificaciones, policías desarmados por violencia doméstica. Entonces cuando vos querés acordar tenés el número de policías que contás para hacer el trabajo que tenga que hacer. Hay una baja es el sensible. mínimo, es prácticamente el mínimo. Generalmente, porque nosotros denunciamos, se trabaja con prácticamente de llegar a hacer una custodia con un policía solo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay por todas estas situaciones. Entonces, es como dicen ellos, solucionar los temas que se tienen que solucionar. Bueno, que si no hay tobillera para las víctimas de violencia doméstica, que las compren, pero que no utilicen a los policías, porque si no, obviamente que vamos a sensibilizar la parte de la seguridad pública, porque vamos a tener 2 policías apostados, y después todo lo que eso conlleva, ¿no? Policías cuidando policías porque fueron amenazados, entonces mandamos 2 policías más y tenemos en un lugar 4 policías, por ejemplo, apostados ahí. Por turno. En condiciones, Son 3 turnos. obviamente en condiciones totalmente inhumanas, porque no tienen garita, no tienen baño, Claro. hay gente que no quiere que esté la policía en ese lugar, y bueno, y eso... Lo anecdótico, ¿no? Hoy por hoy en el STIP que hoy te estábamos hablando, Sí. tenemos más de 1000 compañeros. Y capaz que de esos 1000 compañeros, capaz que un 30% lo podríamos reinsertar a hacer otra tarea dentro de una seccional, atender un teléfono, ingresar una denuncia a la computadora y podríamos sacar personal más No a la solo calle. eso, el atraso que hay porque tenemos un montón de compañeros que concurren a la sede porque ellos quieren volver a las funciones, quieren que se los vuelva a armar
pero el hospital policial hoy en día tiene, debido a la gran cantidad, un atraso enorme. Bien, les agradezco mucho la presencia de ustedes hoy aquí, ha sido un placer tenerlos en Encuentro Central, seguramente vamos a tener posteriores encuentros. Es un año teñido por lo electoral, sabemos que el tema de seguridad estará presente por un lado y por el otro, y también sabemos que es un año donde ustedes están haciendo esfuerzos por incluir este proyecto de ley que se presenta o se plantea como el tema más complejo hoy por parte de los sindicatos policiales. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a usted. Un gran gusto. Nos despedimos nosotros, será hasta el próximo viernes aquí en la Televisión Pública de Uruguay. Son